Bueno, seguimos entonces con este tercer y último video. Ya deben haber visto los dos anteriores, los hice de la manera más sencilla para que pudieran verlos de una sola pasada, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vamos a empezar a trabajar con las llamadas funciones racionales. Funciones racionales. Vamos a poner aquí. Funciones racionales. ¿Qué es una función racional? Una función racional es una función de la siguiente forma. F de x. Si vemos que f de x es un cociente de polinomio, una división de polinomio, un cociente más claro, ¿verdad? Es decir, está expresada como el cociente de dos polinomios. Tenemos un polinomio en el numerador y otro en el denominador. Entonces estamos hablando de una función racional. Ahora, aquí va a haber una cosa interesante porque la situación se va, digamos que el hecho que estudiamos en el video anterior, en el que los polinomios tienen raíces, ¿verdad? Nos va a arrojar un nuevo comportamiento cuando la raíz está en el denominador, cuando la raíz está abajo, en otras palabras. Entonces, fíjense, para que se entienda claro lo que queremos decir acá. Cuando hablamos de raíces en el numerador, ¿verdad? Numerador. Las raíces en el numerador son raíces de la función. ¿De acuerdo? Entonces, donde p de x se anula f de x. ¿Ok? O sea que el polinomio de arriba es el que decide dónde están las raíces. Ahora, las raíces del denominador ¿ok? Las raíces del denominador, ¿verdad? Nos van a definir dónde están una nueva forma gráfica que no conocíamos antes, que se llaman las asíntotas verticales. Entonces, ¿dónde Q de X se anula, ¿verdad? Se crea una asíntota vertical. Por supuesto, para f de x. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense que aquí f de x va a estar compuesta de dos polinomios. Uno va a marcar dónde se crean las raíces, otro va a marcar dónde se crean las asíntotas. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo en GeoGebra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a escoger los polinomios. Vamos a poner aquí dos polinomios. Imagínense que tenemos x más 1. Repito, esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser, podrían ser cualquier otro. Y vamos a poner x menos 3. ¿Ok? Entonces, a ambos les voy a dar un color un poco más marcado, ¿verdad? Visualmente. Vamos a ponerlo rojos para que ustedes puedan verlos. Y aquí también pongo color rojo y bien opaco para que podamos verlo. Entonces, fíjense esto. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver, a visualizar cuál sería, ¿verdad? Debería ser este eje intersectado con, aquí está, y esta función intersectada con este eje. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos raíces, ¿lo ven? Cada una por separado. Estoy graficando dos polinomios por separado. Los polinomios ladrillos, con estos polinomios construimos los restantes. Ahora miren esto, imagínense que yo construyo la siguiente función racional. Voy a poner x más 1 arriba y voy a poner x menos 3 abajo. ¿Ok? Entonces fíjense este polinomio. Vamos a darle un color negro y vamos a ver entonces, fíjense lo que pasa. Fíjense cada raíz que aporta. Si estamos hablando del polinomio de arriba, es decir, el polinomio numerador, que sería
este f de x, que es justamente este, donde el polinomio numerador corta el eje, la función en negro corta el eje. ¿Lo ven? Por lo tanto, el polinomio de arriba decide dónde hay las raíces. En este caso es una sola raíz, podrían haber varias. Y si se dan cuenta, en el polinomio de abajo, es decir, g, que es este de acá, no hay un corte en su punto de corte, sino que al hacerse 0 en el denominador, me genera una condición de asintótica. Es decir, la curva en este punto no está definida y acercándose en cada uno de los dos puntos, acercándose de las dos únicas maneras que te puedes acercar a 3, tanto por aquí como por acá, observen cómo tiene un comportamiento asintótico. De hecho, podemos marcar aquí, vamos a marcar con una perpendicular a este eje, una que pasa por acá. Entonces quiero que vean ahora sí, vamos a darle esto color y van a poder ver el dibujo completito. Disculpen. Vamos a poner aquí azul y a esto le ponemos punteadito. Entonces fíjense cómo la raíz del polinomio que está arriba, es decir, la raíz de la función f, define una raíz de la función, perdón, en este caso, tengan cuidado con este nombre, ¿ok? Vamos a verlo de la siguiente forma. La raíz del polinomio de arriba me decide la raíz de la función negra, la función en negro. Y la raíz del polinomio que está abajo me decide las asíntotas. Entonces fíjense acá como -1, que es el punto de corte de un polinomio, es el punto de corte de la función. Y 3, que es el 0 del polinomio del denominador, es la asíntota de la función negra. ¿Lo ven? Entonces este es el comportamiento nuevo que se va a agregar. Las funciones racionales van a tener raíces o van a tener asíntotas dependiendo de lo que tengan sus polinomios componentes. Si el polinomio está en el numerador, las raíces del numerador me generan raíces en la función. Si el polinomio está en el denominador, las raíces del polinomio del denominador me generan asíntotas. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Miren esto. Vamos a ponerle dos asíntotas, por ejemplo, para que vean cómo se ve. Miren acá. ¿Qué pasa si yo escribo, por ejemplo? Vamos a poner aquí, voy a poner x, estoy usando hasta ahora solamente polinomios mónicos, es decir, x más 1, x más 2, x más 3. Vamos a poner aquí x menos 3, ¿verdad? Vamos a poner x menos 1 y vamos a usar un x más 2, por ejemplo. Entonces, supongamos, vamos a construir, vamos a darle a esto rápidamente un buen color. Voy a poner esos colores rojo, ¿ok? Bien opaco. Color rojo, opaco. Color rojo, opaco. Entonces, fíjense los puntos de corte. Tenemos, con esta primera función, me daría esta raíz. Esta otra función me genera esta. Y esta tercera, este que está acá. Supongamos que los polinomios x menos 3 y x más 2 están en el denominador, ¿de acuerdo? Entonces vamos a construir la siguiente función racional. Va a tener arriba va a estar x menos 1. ¿Ok? Y abajo vamos a poner, voy a abrir un doble paréntesis para poder poner dos factores. Sería x más 2, ¿verdad? Y el otro sería, ¿verdad? X menos 3. Entonces abro paréntesis, x menos 3. ¿Lo ven? Entonces, fíjense la bonita curva que me va a dar. La bonita curva que me va a dar. Me va a dar una curva, vamos a ponerle a este en color negro para que se vea bien. Y entonces, observen cómo la raíz del numerador, que es 1, es una raíz de la función negra, y como tiene multiplicidad 1, es un
corte. La raíz del denominador, ¿verdad?, van a ser las asíntotas. Pero ahora fíjense una cosa interesante. Ambas raíces tienen multiplicidad impar. O sea que van a tener esta condición de simetría. ¿Lo ven? Esto lo podemos llamar como una asimetría. Miren qué pasa. ¿Qué pasaría si yo al x más 2, por ejemplo, lo pongo al cuadrado? Lo pongo como si fuese una función o una raíz de multiplicidad par. Miren esto que pasa. Observen cómo cuando es par, la multiplicidad de la raíz del denominador, una de ellas, por ejemplo, se hace una simetría, mientras que cuando es impar es una asimetría. ¿Lo ven? Fíjense esto, es importante. Fíjense estas dos curvas enfrentadas y estas dos curvas paralelas. ¿Lo ven? ¿Se entiende la idea? Esto es simétrico, esto es asimétrico. Esto que está aquí sucede cuando la raíz es de multiplicidad par y esto sucede cuando es de multiplicidad impar. Entonces yo puedo ahorita construir funciones pidiéndole, por ejemplo, que tengan, que sean, que reboten o que corten, pero además que tengan multiplicidad. Si tienen una asíntota, que la asíntota sea impar, perdón, que la asíntota sea simétrica o asimétrica, ¿ok? Y de igual manera voy a trabajar con el parámetro k como trabajé con los polinomios. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a la pizarra. Supongamos que tenemos el siguiente problema. Vamos a hacer un pequeño problema acá, que es así. Supongamos que es construir una función racional ¿verdad? Que 1 rebote en x igual a 0, 2 corte en x igual a 1, ¿verdad? Y 3 tenga una asíntota asimétrica en, vamos a poner que sea en x menos 1. Y cuarta condición, en x igual a, vamos a ponerle un valor acá, en x igual a menos 2, vamos a pedir que valga y igual a menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a resolver este problema. Esto es construir una ecuación, una función racional. Entonces, vamos a usar rápidamente cuáles serían las condiciones y vamos a escribir nuestra función provisional. Nuestra función provisional va a tener una k multiplicando y aquí va a tener un cociente. En ese cociente yo en ese cociente yo me voy a fijar en las cosas que exigí. Por ejemplo, si yo quiero que rebote en x igual a 0, quiere decir que en x, voy a usarla con la multiplicidad mínima, ¿ok? Si rebota, en x debe tener una potencia par. Vamos a ponerla más pequeña. Podría ser 4, podría ser 8, 10, pero vamos a trabajar con los números más pequeños. Corte en x igual a 1. Eso quiere decir que en x menos 1 va a tener grado 1. Grado impar, vamos a ponerle el grado impar más pequeño, ¿de acuerdo? Una asíntota simétrica en x igual a menos 1. Recuerden que la asíntota simétrica tiene multiplicidad impar. Entonces podemos poner aquí x más 1. Podemos ponerle elevado a la 3, pero vamos a usar el más pequeño, como dije. Y en x igual a menos 2, y va a valer menos 1. Lo que quiere decir eso, esta cuarta condición, ya una vez construida la forma provisional, fíjense que esto sale rapidito de la lectura de las condiciones, es, y lo voy a poner en azul, ¿ok? Voy a ponerlo en azul más clarito. Quiere decir que f evaluada en menos 2, es decir, k me va a quedar menos 2 al cuadrado, menos 2 menos 1, y abajo menos 2 más 1, estoy sustituyendo, ¿verdad?
me va a dar como resultado menos 1. Aquí yo voy a hacer entonces, vamos a trabajar esto de forma rápida. ¿Okay? Esto no tarda mucho. Menos 2 menos 1 es menos 3. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo y esto es menos 1. Entonces me va a quedar menos 4 por menos 3. Me va a dar menos 12. Sobre menos 1 me va a dar 12 positivo, ¿no? De nuevo me da 12. Esto es solamente una casualidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a dar? Me resulta que 12K va a ser igual a menos 1. Y aquí me resulta entonces, repito, es una casualidad que me haya dado igual que el video anterior, o por lo menos el opuesto, ¿no? Menos 1 sobre 2. 12. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo más arriba acá. Entonces, ya tenemos aquí la condición. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto lo que quiere decir es que mi función definitiva ya, ahora sí, va a ser menos 1 sobre 12, que multiplica ¿quién? A x cuadrado, x menos 1, sobre x más 1. Fíjense que esto no tiene nada de difícil. Vamos a verificar que esto es efectivamente nuestra gráfica. Bueno, vámonos para GeoGebra. Ok, entonces vamos a escribirlo. Yo voy a poner todo entre paréntesis para que se... me va a quedar menos 1 sobre 12, que multiplica ¿quién? Aquí tengo que ir con cuidado. Voy a hacer doble paréntesis. Entonces me va a quedar, primero me va a quedar entre uno de los paréntesis voy a poner el x al cuadrado, aquí al ladito, ¿lo ven? Y adentro voy a poner, si mal no recuerdo, era x menos 1. ¿Verdad? Perdón, x menos 1. ¿Sí? Y abajo, dividiendo, me va a quedar, voy a dividir acá, me va a quedar entonces x más 1. ¿Ok? Vamos a verificar, ¿verdad? Esta fue entonces la función que teníamos, ¿verdad? Déjenme ir vamos a la pizarra. Perfecto, ¿verdad? X menos 1, x más 1. Volvemos a GeoGebra. Y vamos a ponerle esto un color interesante acá, un color un poco más visible. Entonces, efectivamente, claro, aquí no se ve tan claro lo que estamos viendo, pero fíjense, de nuevo vamos a usar este pequeño truco. Vamos a ver si yo puedo echar un poquito aquí. Vamos a ver si se ve. Yo necesito eso. Necesito que se vea aquí. Fíjense esto. Vamos a hallar la intersección. Ok, yo quizá voy a trabajar aquí con un poquito de zoom. Vamos a hallar los puntos de intersección. Me los va a calcular. Los está calculando. Y ahora vamos a trabajar con este que no me lo mostró, pero ahí está. Tengo dos puntos de intersección y tengo además, ok, justamente acá, vamos a poner este punto, en menos 1, tengo una perpendicular que vendría siendo mi asíntota vertical. Aquí está. Y vamos a darle a ella, vamos a darle vamos a definirla con un color, ¿de acuerdo? Para que, vamos a ponerla un poquito más opaca y con estos puntitos. Entonces, si se dan cuenta, ¿ok? Esta función cumple por lo menos con los primeros requerimientos. Rebota en 0, corta en 1 y tiene una asíntota en menos 1. Falta un requerimiento. ¿Recuerdan cuál era? Falta el requerimiento que, vamos a verlo en la pizarra, el requerimiento era que en x igual a menos 2 debe dar menos 1. Vamos a ver si lo cumple. En menos 2 debe darme menos 1. Y sí, fíjense que sí lo cumple. O sea que esta curva cumple con todos los requerimientos que estábamos, ¿no?, que solicitamos en el enunciado. Y fíjense que tiene una construcción muy parecida a la construcción derivada que hicimos del polinomio en el segundo video. Solo que ahora estamos poniendo condiciones en el denominador que nos exigen o que tienen como consecuencia la existencia de una nueva forma gráfica que es la asíntota. ¿De acuerdo? Entonces, yo espero que con estos 3 videos quede claro cómo es la construcción de funciones racionales dadas unas condiciones. ¿Ok? Bueno, nos vemos en clase.